auriculares, el primer ruido cardíaco, el famoso loop. Y cuando se produce el loop es cuando ya termina la sístole y inicia la diástole. Entonces se relaja y el ventrículo se empieza a llenar, pero asimismo la arteria, pues la sangre que viajó por las grandes arterias, por la aórtica pulmonar, va a tratar de regresar y va a cerrar esas válvulas sigmoideas y va a producir el loop. Entonces, loop, loop. Y la pausita, todo esto que son 3/5, es el llenado ventricular, ¿no? Llenado rápido de los grandes vasos, como son las venas cavas. Luego viene el llenado lento, la diastasis, y al final la contracción auricular, esas bandas cebadas, ¿no? Que del 20 hasta el 30%, y siempre medio 25%, o yo diría hasta un 20% de llenado adicional que da en la final de la diástole, ¿no? Entonces, este es el ciclo cardíaco de esa manera, contado. Esto ya lo hemos visto, acá lo hemos visto, y esto de acá no lo hemos visto, miren. Este es un eje largo, ¿ya? En ecocardiografía. Entonces, en ecocardiografía acá nos permite ver a la válvula aorta, miren, esta es la aorta, que está encima de la aurícula izquierda, es un corte sagital, parasagital realmente. Acá está el ventrículo izquierdo con su septum interventricular, entonces el ventrículo izquierdo con su pared libre, y este es el ventrículo derecho. Acá se ve ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, la aorta, la aurícula izquierda, y miren, fíjense la válvula aórtica y la válvula mitral. Entonces sí lo pueden visualizar, ¿verdad? Acá también se ve en un esquema la válvula mitral y la aorta estaría en un esquema más acá, ¿no? No se ve porque el corte es parasagital, como les digo. Entonces acá ya se ve, el corte está cogiendo la aurícula izquierda y a la aorta, más adentro, ¿no? Este es un eje de ecocardiografía, nosotros vemos así. ¿En qué fase está acá? Es fácil de verlo. Si se está llenando la aurícula al ventrículo, es la fase diastólica. Y encima, la aorta ha querido regresar la sangre y se impide que regrese al ventrículo porque la válvula aórtica se cierra. Entonces está en plena fase diastólica, acá se cerró el segundo ruido cardíaco, ¿ya? Vamos a seguir acá. Miren, y en la fase sistólica, la válvula mitral, miren acá cómo se ha cerrado. Y la aorta está abierta, más bien. Es otro tipo de angulación, este es una ecocardiografía transesofágica. Acá sale la aurícula izquierda, acá el ventrículo izquierdo y acá sale la aorta. Es un eje largo también, pero en eco transesofágico. Y fíjense cómo en fase sistólica se abre la aorta, ¿no? Y mientras que acá se cierra. Este es el primer ruido cardíaco, ¿no? Es útil en ecocardiografía transesofágica, les dije que es muy importante visualizar estos apéndices llamadas orejuelas, porque las orejuelas es donde generalmente está ocupado por coágulos, que van a migrar después y embolizar. Entonces acá entendemos que esta es la fase de diástole y esta es la fase de sístole, ¿no? Que eso ya se expliqué la vez pasada. Miren acá también el ciclo cardíaco, recuerden ustedes algo muy importante, es que tanto la sístole ventricular como la diástole ventricular eh, empiezan por un ciclo llamado isovolumétrico. Entonces, la diástole ventricular, por ejemplo, empieza con la relajación isovolumétrica, acá. Cuando empieza a relajarse, tanto que se abren un momento las válvulas mitral y tricúspide para empezar a llenarse. O sea, al inicio de la relajación isovolumétrica, las 4 válvulas están cerradas. Asimismo, miren, después de la relajación isovolumétrica ya empieza a llenarse con el llenado rápido, la diastasis y el llenado final, que es la sístole auricular. Ese debería estar pintado en anaranjado realmente, para que todo esto sea diástole, ¿ya? Y la sístole es estas dos últimas, que empiezan la contracción isovolumétrica, donde también las 4 válvulas están cerradas, pero se aumenta tanto su contracción, se aumenta tanto la presión intraventricular, que se abre la aorta y la pulmonar, ¿no? Y se produce la fase de eyección. Entonces, la fase de eyección va precedida por la contracción isovolumétrica y la fase de diastasis o llenado se va precedido por la relajación isovolumétrica. ¿Por qué insisto en esto? Porque tanto isovolumétrica significa que hay mismo volumen, pero lo que varía es la presión, ¿ya? Y eso me preguntaban en mi recintado médico. Y la pregunta dice así: ¿en qué fase las 4 válvulas cardíacas están cerradas? La respuesta es sencilla, tanto en la relajación isovolumétrica como en la contracción isovolumétrica, o sea, tiene doble respuesta. Y a veces aparece esta y a veces aparece esta, ¿no? No aparecen juntas, pues, porque son respuestas que, se, que es una o la otra, ya no se olviden eso. Recuerden, el tercer ruido cardíaco al inicio de la diástole está acá, en el llenado rápido. Y el cuarto ruido cardíaco se produce al final de la diástole, que es en la sístole auricular, ese cuarto ruido cardíaco. S3 y S4 llamados así. Protodiástole o diástole inicial y telediástole o diástole final es
cuarto ruido cardíaco, ¿ya? Eso ya se ha explicado. Este es muy importante, este cuadrito. Y miren, acá de repente para entender más es lo mismo que hace ratito, ¿no? ¿Ya? Sino que acá recuerden ustedes, pues hay la presión del ventrículo le va a ganar a la presión aórtica en la fase sistólica eyectiva, miren acá, ¿ya? Y en la fase diastólica de diastasis, la presión del ventrículo cae por debajo de la presión de la aurícula le gana para que se abra y pueda vencer pues la resistencia del ventrículo y empieza a llenarse, ¿no? O sea, la presión de la aurícula, que normalmente va de 5 a 10, o de 0 a 10, en este caso va a estar encima de 5 y la presión del ventrículo va a estar menos de 5 milímetros de mercurio, imagínense. Y luego la presión del ventrículo puede llegar hasta 80, 100 milímetros de mercurio para vencer la presión de la aorta, por ejemplo, ¿no? Acá nos está enfocando esta presión, esta fase de la sístole que se inicia con la contracción isovolumétrica, donde las cuatro válvulas están cerradas, no le gana, hasta que lo gana la aorta y ahí recién empieza a abrirse la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Y en la fase diastólica inicial, miren, la relajación isovolumétrica igualmente, no le puede ganar la aurícula al ventrículo, hasta que baja bastante la presión del ventrículo para que después le gane, ¿no? Entonces, en ambas fases, miren, el volumen es lo mismo, por eso se llama isovolumétrica. Acá está bastante volumen que va a ser eyectado hasta que lo eyecta, y acá está un volumen igual y después se empieza a llenar. Por eso se llama isovolumétrica. Contracción isovolumétrica, relajación isovolumétrica, ¿ya? Esto es importante para entender esta curva. Y con esto terminamos esta parte y ya podemos hablar de electrocardiograma, ¿ya? Esta fase es la curva de presión-volumen. Y fíjense, este es el volumen. El volumen va en horizontal y la presión va en vertical. Y fíjense cómo la curva de la presión en esta curva, miren, a ver, vamos a empezar acá, ¿ya? ¿Cuál sería la fase de contracción isovolumétrica? Tenemos que verificar hacia dónde está andando. Entonces está andando hacia la derecha, miren. Acá se está llenando el ventrículo. Se está llenando el ventrículo, ¿ya? Se está llenando el ventrículo, o sea, el volumen se está incrementando en la fase diastólica. Hasta que súbitamente sube de presión, miren. Cuando sube de presión estamos ya en la fase sistólica. Sube la presión del ventrículo y puede inyectarlo. Se abre la válvula aórtica y se eyecta. Todo esto es la fase sistólica, entonces. Una vez que eyecta, lógicamente el volumen que llega, el Guyton dice que es 110, ¿no? Pero ustedes van a ver varios esquemas como este que llega a 150, por ejemplo. Y se dice 110 y acá es 40. 40 y 110 dice, ¿no? O sea, un volumen latido de 70, un volumen telediastólico de 40, que se queda al final de la sístole, perdón, telesistólico, y el volumen telediastólico de 150, ¿no? Acá al final de la diástole, ¿ya? Son volúmenes que lo vamos a ver en la tercera semana. Ahí vamos a hablar de los volúmenes y del gasto cardíaco. Entonces, miren, acá la contracción isovolumétrica se eleva la presión, miren, llega de 5 a 10, llega a 40, 80 milímetros de mercurio, vence la aorta y luego la presión va bajando y esto ya es relajación isovolumétrica. Miren, cómo baja, pero el volumen no se altera. Acá no se altera el volumen. Eso hay que entenderlo. Se va a entender mejor acá. Miren, esta es la sístole, esta es la diástole, ¿ya? Esta curva de presión-volumen. Y en este momento estamos hablando de contracción isovolumétrica y acá hablamos de relajación isovolumétrica. Es la fase selectiva. O sea, todo el ciclo cardíaco se ve en esta curva de presión-volumen, ¿ya? Ese volumen sistólico, volumen latido. Acá está el volumen final de la diástole, volumen telediastólico, y acá está el volumen final de la sístole, ¿no? Ese volumen diastólico, acá le han puesto volumen, bueno, también sería volumen sistólico que sale, pues, ¿no? Que se eyecta, ¿ya? También, acá se entiende mejor, miren, este curvo, esta presión. Entonces, la fase uno y la fase 4 todo es diástole. Relajación subvolumétrica y llenado ventricular. Y la fase sistólica es esto, la contracción subvolumétrica con la fase eyectiva, 2 y 3. Sería la fase eyectiva y esta es la contracción subvolumétrica, ¿ya? Entonces acá están las cuatro fases, ¿no? Acá se entiende mejor, miren. Y este diagrama de volumen-presión se va a alterar. Se va a alterar, por ejemplo, cuando hay mucha presión intraventricular o cuando hay cardiopatía hipertensiva, cardiopatía hipertrófica. Ahí lo vamos a ver cómo se altera. Recuerden estos cuatro ángulos de acá. Tiene que ver con la apertura y el cierre de las válvulas, ¿no? Acá es cuando, por ejemplo, se abre la válvula aórtica.
Acá es cuando se cierra, entonces acá empieza el segundo ruido cardíaco. Acá para que se pueda abrir la válvula mitral tiene que bajar toda esta presión intraventricular y recién se abre la válvula mitral, ¿no? Y luego acá, cuando la válvula mitral se cierra, es cuando ya se empieza la sístole, ¿no? Entonces acá el primer ruido cardíaco y acá está el segundo ruido cardíaco, fíjense, en esta curva, por ejemplo. La apertura no produce ningún ruido cardíaco, no se olviden. El ruido cardíaco es por cierre de las válvulas auriculoventriculares. Es más fácil cuando vemos este cuadrito que ya lo hemos analizado. Les sugiero que por favor revisen la clase que les he explicado y en los libros revisen este cuadrito, ¿ya? De Wiggers, ¿no? Ese cuadrito, ese esquema. Preguntas típicas, esto ya los expliqué ese día. Acá no, este es el soplo cardíaco, pero eso lo vamos a dejar pasar. Esto en otro momento lo vamos a revisar, que se pone un poco más de cardio para revisar un poco más estas preguntas típicas, tipo NAM, tipo recentado médico. Vamos a revisar no vamos a guardar. A ver, este ya lo hemos revisado el otro día, acá. Ahora sí hablemos de KG, ¿ya? Hablemos de electrocardiograma. Miren, los conceptos básicos de definir el electrocardiograma es el registro gráfico de los potenciales eléctricos del corazón obtenidos de la superficie corporal mediante un electrocardiógrafo.